Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio, Departamento de Escuela Sabática con la Asociación General. Tenemos un nuevo trimestre, un nuevo tema de estudiar y estamos juntos otra vez con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida Raquel. Nuestras nuevas lecciones están hablando de la fe. Vamos a leer, o yo creo que cada iglesia puede leer la introducción, la nota de introducción de las lecciones. Vamos a hacer un sumario a que está escrito. Prácticamente la fe se va a considerar en esas 13 lecciones, pero no la fe en la forma de la teoría, en el punto de vista teológico, soterológico, pero son lecciones muy sencillas relacionadas con la práctica de la fe, con la aplicación práctica del poder que podemos obtener por fe. Y aquí así vamos a desarrollar varios temas relacionados con los patriarcas y hombres de fe de la Biblia, que muestran con su ejemplo que es posible vencer no solo las tentaciones, pero sobrevivir en circunstancias muy pesadas, muy problemáticas, mucho más difícil de que las situaciones que nosotros nos enfrentamos hoy día. Por eso esas lecciones son muy buenas para invitar nuevas almas, nuevos interesados que están estudiando la Biblia ahora, o otros que se preparan para el bautismo, así como los miembros, porque vamos a ver que es una posibilidad de edificar nuestra fe y ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Con la ayuda de Dios queremos entrar ahora en el estudio de nuestra lección, que es confiando y edificando un arca. Y vamos a estudiar, como usted puede ver también la ilustración en el fondo, la arca de Noé. Pero antes de empezar nuestro estudio, queremos invitar la presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver la estructura de la lección, confiando y edificando un arca. Vamos a ver en qué condiciones en el mundo, las condiciones en el mundo antediluviano. En qué condición se encontraba Noé cuando él debía empezar su misión construyendo el arca. Y esa lección es muy interesante porque de una forma sistemática desarrolla este tema. Pero al mismo tiempo vamos a ver que podemos hacer paralelos del tiempo de Noé con nuestro tiempo, y podemos ver también si podemos sacar algunas conclusiones y lecciones de parte de este ejemplo tan especial que es nuestro patriarca Noé. Luz en la oscuridad es cuando Noé recibe esta visión de parte del Señor y empieza a dar la luz. Pero qué dificultades enfrenta él en esta labor. Vamos a estudiar varias preguntas relacionadas con el tema. Después vamos a estudiar de un hombre de fe y acción. Y aquí en la pregunta 4 y 5 prácticamente vamos a ver qué es la fe verdadera, la fe viva, y cómo esta fe se está revelando en la vida de Noé, pero también relacionado con el tiempo del fin, cómo puede revelarse esa fe en nuestra vida. Activo aún en edad avanzada. Vamos a ver también en la vida de Noé qué tipo de problemas enfrentó él. Salvación y gratitud es el último subtítulo, que está prácticamente tocando no solo el tema de Noé,
en el tiempo del antediluviano, pero también Noé después del diluvio, cuando él fue a salvo. Con ayuda de Dios queremos estudiar esa lección y aprovecharnos del tema. Las lecciones, la estructura de la lección cambia también, está más adaptada de la sistema que fue decidida por el comité ministerial. Tenemos en el fin de la lección, tenemos preguntas que son preguntas para meditación, y también tenemos algunos testimonios y textos para estudios adicionales para que el maestro de la escuela sabática pueda elegirlo si quiere, o para que los estudiantes puedan usarlo en sus estudios personales. Con ayuda de Dios queremos ahora disfrutar de los comentarios también de nuestra querida hermana Raquel, y seguimos adelante con nuestra primera pregunta. ¿Cuál era la condición espiritual y moral de la humanidad en el tiempo de Noé? ¿A qué resolución llegó el Señor en respuesta a la violencia, depravación y la rebelión extendida? Bien, la condición del mundo poco después de haber sido creado por Dios, porque como la nota nos dice, estaba de hecho nuestro planeta en su estado infantil de desarrollo. La maldad se encontraba, sin embargo, en una completa expansión. Y el Señor describe los elementos que Él consideró básicos para tomar una de las decisiones más difíciles. Y el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que el Señor constató que había una abierta oposición entre el ser humano que Él había creado y Él mismo que era el creador. Y el Señor dijo, ya no más. El ser humano, la raza humana en su generalidad estaba en oposición abierta y desafiante ante Dios. Esa era la actitud genérica. Y ahora el Señor decide entonces conceder un periodo de 120 años de prueba, que serían los últimos 120 años de la historia de este mundo antes del diluvio. Y ahora bien, el Señor describe que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, por decir, era sobreabundante, era excesiva, había superado el límite de la gracia, la paciencia y la tolerancia de Dios. Además de eso, si se presenta esta situación de maldad en forma genérica, se individualiza también con la condición interna, mental y pensante de los seres humanos. Y se añade que es de continuo solamente al mal. Así que la acción era resultado de una ocupación y de una forma de pensar que era completamente ajena al bien y a Dios. Y como resultado, la Tierra como planeta fue corrompido por la violación de las leyes naturales, corrompido por la violentación de la naturaleza, como la flora, la fauna, los ritmos biológicos y las estructuras internas de funcionamiento básico de la Tierra. Y además, entre las sociedades humanas de aquel entonces, reinaba la enemistad, el odio y la violencia. Así que en los diversos niveles, sean estos globales, individuales, sociales, naturales o políticos, la situación era intolerable porque el mal era dominante. Así es, queridos hermanos y hermanas, es terrible el tiempo en que Noé estaba viviendo. Y no solo eso, pero debemos entender que en nuestro tiempo también tenemos esa violencia, pero en el tiempo de Noé ellos tenían una edad muy extensa, vivían casi 1000 años, tenían una inteligencia mucho más desarrollada,
tenían mucho mejor salud, mucha más fuerza que la raza humana hoy día por la decadencia bajo la corrupción del pecado. Y vemos que lamentablemente la corrupción también estaba en una situación muy avanzada hasta que Dios no podía tolerarla más. La segunda pregunta, entramos con otro asunto muy importante. La diferencia de la sociedad que le rodeaba, que se relata acerca de Noé. A diferencia de la sociedad que le rodeaba, ¿qué se relata acerca de Noé? Bueno, él era la luz en medio de la oscuridad, tal como nos dice el subtítulo de esta sección de la lección. Es decir, si consideramos las generaciones, la población, la raza humana como tal, la pregunta anterior nos describía que el intento del corazón era constantemente al mal. Y esta situación era intolerable e insoportable. Y de hecho, estaba orientándose a la autodestrucción de la raza humana. Pero en esa condición se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que él marcaba la diferencia. Él no formaba parte de la mayoría. Él había sido capaz por el poder de Dios permanecer firme como una roca, permanecer en la fe, pelear la buena batalla paso a paso y vivir a la altura de la verdad que se le había confiado. Y entonces el Señor relata este elemento usando esta declaración tan hermosa que halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero ahora, ¿por qué? Y aquí se dan una serie de elementos. Se nos dice que Noé era justo y perfecto en su generación y con Dios caminó Noé. Aquí encontramos tres elementos significativos. Él era el mejor y el que mejor también se conducía, valga la redundancia, de acuerdo a las circunstancias, la situación y el momento en el cual le tocó vivir, porque se nos dice que era varón justo y perfecto en su generación, en esa específica situación en la que a él le tocó vivir. Esa justicia o esa perfección no le era propia, y la Biblia lo confirma por el hecho de declarar que Noé caminó con Dios. La justicia que él había recibido, imputada e impartida, provenía de su cercanía, de su entrega, de su rendición y de su seguimiento a Dios como su Salvador personal. Y ese proceso de santificación con el fin de llegar a niveles superiores era el resultado de la obra de Dios en su vida por la obediencia y la lealtad que le rendía. Así es, muy interesante, muchas gracias. La diferencia de tiempo de Noé y la de hoy prácticamente es, bueno, un poco diferente del país y país y la situación con situación, pero podemos decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hoy día, aquí en el sur, es muy bien visto ser cristiano, muy bien visto tener fe a Dios, ser un pastor. Pero ¿cómo fue la situación en tiempo de Noé? Exactamente el contrario. Él fue prácticamente totalmente aislado y burlado y maltratado por su fe. Entonces Noé se confrontaba con las situaciones más difíciles que esos que nosotros confrontamos hoy día. Necesitaba una fe muy, muy profunda, un conocimiento de Dios muy personal, una dirección o un guiamiento de parte del Señor diario para que Él no dejaría ser influenciado por el mundo y, claro, fallar ¿cómo se llama? Debilitarse en el asunto de los mandatos de Dios. Pero siguiendo más adelante vamos a ver que no solo preservaba su propia fe y la fe de su familia, pero
él recibió también un mensaje. Entonces, si nosotros somos firmes en la fe con el Señor, entonces Dios también confía a cada uno de nosotros una misión. Y así fue también con Noé. La pregunta número 3 habla de esta misión. ¿Qué mensaje le dio el Señor a Noé en relación con la tierra y sus habitantes? El hecho de que Noé fue elegido por Dios entre los otros muchos, la pregunta anterior nos explicaba por qué. Solamente aquellos que obedecen a Dios en todas circunstancias y a pesar de las circunstancias son los que el Señor puede confiar tareas mayores y de envergadura más elevada. Y ahora, habiendo considerado el Señor a Noé, su vida y el desarrollo de la misma, se comunica con él y le hace conocer que el fin se ha aproximado. Y le hace conocer también que la destrucción de la tierra se va a realizar. Y al comunicarle este hecho tan espectacular y realmente terrorífico, también le explica qué debe hacer entonces. Es decir, Dios le dice lo que él va a hacer y le dice lo que Noé debe hacer. Entonces le da la instrucción de que construyan arca de tales dimensiones, con tales materiales y con una serie de características específicas. Además de eso, le explica por qué tiene que ser un barco, ya que la destrucción va a ser por agua y va a ser un diluvio de aguas que van a recaer sobre la tierra y las personas van a morir por ahogamiento. Los seres con vida, con respiración sobre la tierra, morirán si no están dentro del arca. Y entonces el Señor le dice, pero tú entrarás en esa arca con tus hijos, con las esposas respectivas, y entonces permaneceréis con vida. Aquí tenemos en forma muy compacta y concentrada cómo el Señor describió ante Noé la situación. Y de hecho el paralelismo con nuestro tiempo presente es admirable, precisamente porque Dios nos dice que el fin está muy cercano, que el Señor no puede asumir más el nivel de maldad y de corrupción que se demuestra en esta tierra. Si la destrucción en el pasado fue por agua, en el futuro sabemos que será por fuego y que tampoco nada quedará con vida en esta tierra, ya que el Señor tomará a los salvos consigo. Y la única forma de permanecer salvos es estar en obediencia, lealtad y actuar por fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy interesante, gracias por sus comentarios, Raquel. También si comparamos la situación de Noé con nuestra situación, entendemos que tenemos muchas ventajas nosotros, porque en su tiempo un mensaje de un diluvio fue totalmente o contra todas las investigaciones científicas. El contrario, en nuestro caso, si hablamos del fin del mundo, encontramos todas las pruebas científicas de un fin del mundo puede suceder. Y tenemos muchas revistas científicas que están hablando de que se acaba el agua, que se acaba el petróleo, que se cambia el clima y que se espera un desastre total. Así que en el tiempo de Noé esta noticia fue algo revolucionario, algo totalmente nuevo. Imaginémonos que eso es casi el principio de la creación. Todo está en su poder de desarrollo y crecimiento. Y en esa situación hablar de un fin del mundo, una destrucción total, global de la vida en la tierra, eso fue algo que la humanidad no podía aceptarla. Así que nosotros tenemos mucho más ventajas hoy día a hablar de Dios, del fin del mundo y de los desastres que están esperando la tierra que en el tiempo de Noé.
Pero seguimos adelante y veremos en la pregunta número 4. ¿Creó Noé firmemente en lo que el Señor le dijo? La respuesta es sí. Y fue tan contundente la reacción y la acción que tuvo Noé, que la Biblia nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, él no dejó nada a un lado, él lo hizo exactamente de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y esa es una prueba de fe, de obediencia, de lealtad, de un caminar con Dios constante por fe. Y es importante entender que el resultado de haber hecho exactamente como Dios le dijo, implicaba no solo el acto mismo de, planificar, preparar todo el proyecto de construcción, insertar a toda su familia en este proyecto y a todos los que además le ayudaron voluntariamente o asalariadamente para realizar este proyecto, sino que además cada día era un testimonio de la fe de Noé, porque todo el mundo lo veía, todo el mundo venía de lejos a admirar la locura que a Noé le había dado, de construir un arca, porque iba a venir lluvia del cielo cuando nunca había llovido, y que iba a haber una destrucción por agua cuando eso se consideraba de lo más ridículo posible. Y en esa predicación, que iba acompañada de una acción, se conseguía la prueba de la obediencia completa. Es la fe que obra por el amor. Y este principio era fundamental porque Dios le explicó que él y su familia entrarían en el arca y serían salvos. Pero Dios no dejó a un lado o excluyó a todos los demás de la población, porque los 120 años en que Noé trabajó y muchos otros trabajaron, tenía el propósito de acoger y dar la bienvenida a todos aquellos que quisieran. Sabemos que algunos aceptaron y quedaron fieles, pero murieron poco antes del diluvio. Pero solamente Noé y su familia entraron, nadie más entró. Fue una decisión personal, abierta, de rechazo contra Dios a pesar de todas las oportunidades. El Señor le explica que Él no solo iba a salvarlos a ellos, sino también una selección de los animales que Dios había creado. Y es una prueba del amor, el cuidado y la consideración que Dios nos tiene. ¿Cuánto más hubiera Dios ansiado que hubiera más personas en el arca? Pero no fue posible, no porque Dios no quería dar la salvación, sino porque no quisieron entrar dentro del arca. Y al final pasará absolutamente lo mismo. Así que el Señor nos pide hoy testificar con nuestra vida de que creemos en su segunda venida, que predicamos la palabra con ánimo, con fe, y proyectamos nuestra vida hacia el futuro de la esperanza de su segunda venida. Muy interesante, prácticamente considerando el proyecto y la grandeza del proyecto que Noé tenía, él necesitaba hacerlo 120 años. Es un proyecto enorme, grandioso. No solo eso, pero necesitaba un espacio grande. Él seguro tenía tierras, tenía lugar donde poner esta arca, pero el tamaño del arca fue enorme, grande. Además necesitaba materiales, seguro necesitaba otros empleados y necesitaba pagarle, comprar los materiales. Debemos entender que mucho dinero costaría este proyecto, dedicación y tiempo y trabajo, así que él debía prácticamente abandonar de un punto de vista casi todas actividades adicionales. En lo mismo tiempo, toda la entrada que él tenía, debía dedicarla en la construcción de esta arca. Claro, la pregunta es si estamos nosotros dispuestos hoy día de hacer un sacrificio semejante, una dedicación a la obra del Señor, de manera en que Noé dedicó su vida, su familia, toda su entrada, todo su tiempo y toda
todo su esfuerzo, y no solo por un año, no por 2 años, por 120 años. Veremos en pregunta número 5, cómo por décadas no hubieron señales de un diluvio, perdió él su tiempo o dedicó toda su energía a terminar el arca para salvar vidas. Su acción o su capacidad de decisión no dependía de las circunstancias, no dependía de la opinión de los demás, ni lo que la ciencia o los pronósticos de la cultura de la época preveía. Para él la máxima y la última palabra era la de Dios. Y Dios había dicho que vendría un diluvio, y él lo creía sin cuestionamientos, sin dudas y sin ningún tipo de incertidumbre. Y este tipo de firmeza, que es el resultado de una fe incondicional al reconocimiento de la autoridad de Dios en nuestra vida, le fue contada por justicia, que viene por la fe. Y también nos declara segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, que lo mismo que ocurrió en el tiempo de Noé, que es definido como pregonero de justicia, ocurrirá también en el mundo futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la misma comisión. El Señor nos ha dado el triple mensaje angélico, que es el último mensaje de amonestación a este mundo. El Señor nos ha dado las señales de los tiempos, las profecías, la información acerca del futuro, para que no haya dudas absolutas de lo que está ocurriendo ahora en el cielo, que es el juicio investigador, de lo que va a sobrevenir sobre la tierra y de cuál será el fin de esta generación. ¿Lo creemos? ¿Actuamos de acuerdo a una completa certidumbre de fe? Noé lo hizo. Si nosotros lo hacemos, entraremos en las mansiones celestiales. Muy interesante, gracias. También entendemos que el orden que recibió Moisés fue muy extraño porque no se podía entender. Él no podía entender físicamente, científicamente, cómo es posible que va a empezar a caer agua en Noé. Hasta hoy día tenemos muchas preguntas relacionadas con la lluvia. Y es interesante que él no perdió ningún tiempo de investigación para confirmar y comprobar si la palabra de Dios es cierta, si científicamente esto está comprobado, si se puede comprobar, si no se puede, no. Él con una fe de niño aceptó las palabras de Dios y siguió a hacerla. Noé fue un patriarca obediente de todo que Dios le decía. Y lamentablemente hoy día tenemos muchas preguntas relacionadas con las cosas de Dios que la gente no la aceptan. Pues yo no puedo aceptar, dice, porque yo no lo entiendo. Pero entendemos que muchos de los mandamientos de Dios no son para entender, son para creer y para llevarlo a cabo. Y así, con una fe semejante, Noé seguía adelante y por eso él también podía llegar a un fin exitoso de su proyecto. Pero vamos a ver la próxima pregunta. ¿Qué edad tenía Noé cuando comenzó a construir el arca? ¿Fue un problema la edad y quizá la falta de fuerza física que él tenía por la edad? La edad completa de Noé, de acuerdo al informe bíblico, fueron 950 años. Cuando el diluvio descendió sobre la tierra, él tenía 600 años. Así que después del diluvio, él vivió todavía 350 años, lo cual quiere decir que promedio él se encontraba en una edad adulta avanzada. Lo cual no fue un elemento descualificador para su comisión. Pensemos que en esos 120 años su vida fue absolutamente intensa, porque además de ser el responsable de la construcción del arca,
predicaba, anunciaba la verdad y lo que iba a ocurrir al mundo. Además de eso, preparaba a su familia. Además, se alimentaba él y crecía espiritualmente. Así que, no importa el momento, las circunstancias, ni la edad, para servir a Dios, para cumplir su voluntad. La disponibilidad a la obediencia, al servicio, a la entrega a Dios y a la humanidad es indistinta de nuestra edad. Interesante, cuando escucho esto y leo los versículos, me recuerdo también de un otro de los patriarcas que fue Moisés. Y también Moisés fue invitado para trabajar y para hacer, algunas tareas, dirigir el pueblo de Dios afuera del Egipto. Pero Moisés no tenía misma actitud como tenía Noé. Moisés empezó a buscar excusas y decía, mira, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, yo no estoy capaz y todo eso. Y mucho más excusas, me imagino, tenía Noé también. Noé podía decir, mira, yo tengo 600 años de edad, ¿cómo puedo yo construir una arca? Además necesito hacer tanto trabajo para alimentar mi familia, toda la tierra debe ser cultivada y todo eso. Pero Noé, no tenemos ningún informe de un rechazo del mandato de Dios. Y en eso Noé es un ejemplo excelente y debemos considerarlo. Además de su edad, él no sabía cuántos años más tenía de vida. Además de los problemas sociales y la presión social que tenía, él aceptó ese mandato del Señor. Imagínense que en el tiempo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, estudiamos en las lecciones sabáticas pasadas de este asunto histórico, vemos que por la presión de la sociedad, la iglesia adventista se rindió totalmente y dijo, está bien, vamos a transgredir el sábado, vamos a tomar las armas, vamos a hacer todo para complacer la demanda social que es en el momento. Y Noé en esa situación estaba como una roca inmovible en el medio de la tempestad. Así lo dice el testimonio literalmente. Pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Es un ejemplo increíble que tenemos en ese patriarca valiente, nuestro hermano Noé. Vamos a ver la pregunta número 7. Cuando el diluvio había terminado y la familia de Noé fue preservada en la gracia de Dios, ¿cómo expresó este servicio de Dios, este siervo de Dios, su gratitud? Muchas veces nosotros somos muy religiosos cuando estamos bajo la presión, cuando estamos enfermos, cuando estamos perseguidos, cuando estamos en la pobreza. Pero cuando termina el problema, ¿qué sucede? Muchas veces nos olvidamos de nuestro Señor. Pero ¿qué sucedió con Noé? Bueno, cuando Dios le dio la orden que ya era el momento de abrir la puerta porque el arca ya se había asentado y las aguas habían descendido, lo primero que hizo Noé fue un altar a Jehová y lo ofreció como holocausto, que es una prueba de completa entrega y rendición. Antes de que fuera el diluvio había demostrado una fe inquebrantable y ahora demostraba una gratitud inquebrantable. Él sabía que eran los únicos seres humanos vivos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese elemento quiso presentarlo delante de Dios como la mayor prueba de agradecimiento en el acto de adoración más solemne que se llevó a cabo cuando después del diluvio de nuevo seres humanos pisaron esta tierra.
Y como resultado el Señor hace un pacto con Noé y le asegura que no debe vivir en temor, que un diluvio tal nunca más a nivel universal se volverá a repetir. Y de esta manera, habiendo preservado su vida, él honró a Dios, dándole el primer lugar en su vida y en su agradecimiento. Ojalá nosotros también tenemos este espíritu de agradecimiento, Amén. porque muchas veces nosotros recibimos respuesta de nuestras peticiones, recibimos salud después que la iglesia ha orado por nosotros, pero cuántas veces nosotros agradecemos a Dios y qué estamos dispuestos de dar al Señor. Estamos dispuestos de dar nuestro tiempo, estamos dispuestos a dedicarnos en servicio al Señor. Y yo creo que esas son preguntas que cada uno debe responder por sí mismo y ver su propia persona en la persona de Noé. ¿Cómo podemos actuar nosotros? ¿O cómo actuamos nosotros si en nuestro tiempo recibíamos un mandato semejante que el mandato de Noé? Aquí tenemos prácticamente también la pregunta número 8, que hace un resumen de toda la lección. ¿Qué lecciones preciosas podemos aprender de este evento? La primera pregunta y la última están conectadas. La primera nos habla de la condición general de los individuos y de la sociedad. Aquí se nos habla específicamente también de actividades a las que daban una prioridad muy alta. Se nos dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será la venida del Hijo del Hombre. El comer, el beber, el casarse y darse en matrimonio son partes de la vida. La pregunta es si en nuestra existencia este es el todo. Si todo lo limitamos a nuestro placer, a cubrir nuestras propias necesidades. Y esto es lo primero y lo último en nuestra vida. Cuando nosotros nos centramos en una vida hedonista, de placer, de confort para nosotros mismos, para cubrir y satisfacer nuestros deseos, nuestros instintos indistintamente de las órdenes de Dios y a pesar del conocimiento que tenemos de Dios, entonces no estamos entendiendo el tiempo en que estamos viviendo. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, velad, estad dispuestos en una actitud de preparación, porque desconocemos el día y la hora. Así que este elemento es fundamental para nosotros. No es un estereotipo de aquellos que permanecerán fieles en el último periodo de la historia de la humanidad. ¿Le damos la primera prioridad a Dios en nuestras vidas? ¿Ocupa Él todos nuestros pensamientos, nuestra proyección de vida y los sueños de futuro se centran en la segunda venida de Cristo? ¿Nuestros anhelos, planes están orientados de acuerdo a la voluntad de Dios? Planificamos en nuestras actividades del día el testificar de la palabra de Dios, de impartir a otros el precioso conocimiento que Él nos ha dado. Estas son preguntas que debemos contestarnos hoy, aquí y ahora, porque los tiempos en que nos ha tocado vivir son hoy igual que los de Noé. Muchas gracias. Interesantes son los paralelos que podemos hacer con el tiempo de Noé y el tiempo de los últimos días. Entendemos que en una manera muy semejante también en el fin del tiempo nosotros, cuando se prepara el pueblo de Dios, cuando recibimos la lluvia tardía, cuando el pueblo de Dios está preparado, 140, o el número de 144,000 está cumplido, entonces es igual como el cierre de la puerta de la arca, entonces ya se termine también el tiempo de la gracia y también en el tiempo de Noé fue el diluvio,
en el último tiempo van a empezar a caer las plagas sobre el mundo y no va a ser más posibilidad de arrepentimiento ni de salvación. Así que tenemos muchos paralelos con el tiempo de Noé. Es un tema que debía estudiarse mucho más que solo una lección sabática, pero con ayuda de Dios cada uno tiene la posibilidad de estudiarlo en su casa, de investigar más profundamente, de leer los testimonios relacionados con cada uno de los puntos, contestar las preguntas para meditación que están en la lección, en el fin de la lección, y prepararse no solo para responder la respuesta en el sábado, pero hacer un estudio personal para su vida espiritual y para su crecimiento personal. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, aprender más de la lección tan preciosa de nuestro patriarca y hermano Noé. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda del Señor nos vemos en la próxima semana.